Entrevista realizada en la Universidad de Málaga el 26 de enero de 2011 durante la reunión del Comité Académico del Máster Interuniversitario Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos. Bueno, yo soy una persona que he repudiado siempre la violencia física. Desde que era pequeño en el colegio y demás nunca me ha gustado las típicas peleas, los típicos conflictos físicos. Es cierto que luego en la dialéctica soy una persona que me gusta mucho el debate, ¿no? Y me gusta el confrontar posturas distintas y a veces soy vehemente en mis planteamientos y en mi forma de exponerlos, ¿no? Pero todo lo que sea violencia física es algo que he repudiado siempre. Muchísimo, ¿no? Es algo que no me gusta, ¿no? Porque pienso que es sacar la parte más animal del ser humano, la menos racional. Bueno, yo desde hace 5 años dirijo la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba. Digamos que aterricé ahí un poco pues, por un compromiso con el Ministerio de Asuntos Exteriores entonces, y debo decir que despertó en mí un giro radical en mis investigaciones y en mi dedicación docente. A partir de ese momento yo reinterpreté lo que era mi vocación de estudio de la historia del derecho y derivé hacia un entendimiento del derecho desde un punto de vista histórico como un mecanismo para resolver conflictos, que en realidad es lo que es, y para buscar la paz, ¿no? Entre pueblos y entre personas, ¿no? El conflicto no es solo el conflicto entre estados, ¿no? A veces suena así, sino que el conflicto es incluso de la propia persona consigo mismo y sus circunstancias, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, ya digo, cambié totalmente la orientación de mis investigaciones, de mi docencia, y tuve la suerte de conocer a la gente del Instituto de la Paz y los Conflictos de Granada, crear una red en la que luego nos hemos ido implicando otras universidades, la de Málaga, la de Cádiz, y poner en marcha un máster interuniversitario sobre cultura de paz. Y creo que en estos años es cuando más satisfecho estoy de mi labor docente y de mi labor investigadora. Bueno, yo creo que el desafío fundamental es el de conseguir la dignidad humana, ¿no? Desde el punto de vista de sus necesidades. Es decir, es muy complicado hablar de procesos de paz o hablar de diálogo intercultural, de comprensión, de relaciones, siempre que no haya cubiertas unas necesidades vitales. Yo creo que el principal desafío que tenemos en la humanidad en general es el de la desigualdad tan feroz que hay entre un primer mundo, un cuarto mundo ya que se habla incluso, ¿no? En tanto en cuanto sigamos esquilmando los recursos naturales, viviendo nosotros por encima de las posibilidades que nos son propias o que nos debieran ser propias, es muy complicado hablar de paz y de relaciones en un plano de igualdad. ¿Cómo podemos pretender trasladar un concepto de democracia, un concepto de igualitarismo, un concepto de racionalismo en las relaciones humanas a personas que no tienen ni siquiera para comer o para beber o una casa, ¿no? Entonces es muy complicado. Entonces yo creo que ese es el principal reto. Y en ese reto, el primer mundo, que somos nosotros, tendríamos que tener el compromiso de empezar a limitar nuestra forma de vivir por encima de las posibilidades que nos son propias, como he dicho antes. Eso que se habla de la sostenibilidad no es ni más ni menos que debemos recortar nuestra forma de vida. Hay que tener en cuenta un dato que siempre se pone como ejemplo, yo al menos lo suelo usar, es que durante tiempo atrás se pensó que lo que había que hacer era que toda la humanidad viviese en el mismo nivel de riqueza que teníamos nosotros, ¿no? Era un poco el concepto. Sin embargo,
Para que eso fuese posible harían falta 9 planetas Tierra, es decir, los recursos naturales que hay en la Tierra no son suficientes para que los más de 6.000, 6.500 millones de habitantes vivan pues con 2 o 3 ordenadores, 3 televisiones, 2 o 3 coches. Eso es imposible, ¿no? Luego, si eso es imposible, lo que hay que tomar conciencia es que el primer paso lo tiene que dar la sociedad más desarrollada para renunciar a buena parte de eso. Quizá en esta época de crisis en la que nos encontramos, en el primer mundo, claro, porque le contamos de nuestra crisis a otras culturas y probablemente se rían, ¿no? Quizá es el momento de recortar, ¿no? Bueno, como discurso teórico sí, como un discurso teórico la paz siempre ha sido un elemento que en la historia se ha mantenido como un desideratum, ¿no? Tanto desde planteamientos éticos, filosóficos, políticos, religiosos. Otra cosa es la realidad de los hechos, ¿no? Yo creo que las autoridades no tienen esa conciencia clara de buscar una paz global. Todos buscamos una paz local en la medida en que buscamos nuestra tranquilidad. El compromiso con una paz global es algo que está calando poquito a poco, porque ahora realmente nos hemos dado cuenta que el conflicto está a las puertas de nuestra casa, porque el conflicto no es, o sea, el problema de lo que pueda acontecer en Afganistán o de las revueltas populares que pueda haber en Túnez o en Egipto ahora, no es algo que afecta solo a ellos, sino que en el fondo las consecuencias pueden ser para todos nosotros. No hay conciencia de eso, se está empezando a tomar conciencia de eso. En realidad yo de los políticos tengo una visión muy pesimista, ¿no? Porque desgraciadamente la visión siempre es cortoplacista, siempre tratan de resolver los problemas o los conflictos más inmediatos, más próximos en el tiempo, porque su tiempo se mide en periodos de 4 años por los procesos electorales. Tener una visión por una paz global requiere tener una visión a más largo plazo, y eso todavía yo creo que les falta, ¿no?, a nuestros políticos en general.